Vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con don Antonio Navalón, periodista, promotor cultural, articulista, analista, etcétera, muchos etcéteras. Mi querido Antonio Navalón, te saludo. Hace tiempo que no tenía el gusto de saludarte y de escucharte también, ¿eh? El gusto es mío, querido Oscar Mario, y sobre todo seguidor tuyo, seguidor de tu programa. Gracias, Antonio. Bueno, escribías este fin de semana o el día de ayer, no recuerdo, las guerras de hoy y las de mañana, las de verdad, no están protagonizadas por la presencia de tanques, por la presencia de soldados, ni por la presencia de armas. Las guerras de hoy son sobre todo de inteligencia, con base en este hecho pues estratégico, pero fundamental para tratar de adivinar el desenlace entre Rusia y Ucrania. ¿Qué nos dices relacionado con esta reflexión muy interesante que plasmas ayer en tu artículo? Tenemos un minuto, Antonio, y regreso contigo después de 3. Sé que tienes una agenda apretada, estás creo que por tomar un vuelo, pero bueno, adelante, Toño, por favor, Antonio. Bueno, yo creo que hay que considerar que estamos en el umbral de un nuevo mundo definitivamente. Es decir, el mundo que salió después de la caída del muro de Berlín ha desaparecido y el señor Putin no hay que olvidar que es el gran vencedor de la inteligencia. Ningún líder ruso tuvo una situación como la que disfrutó el señor Putin durante el tiempo que tuvo al señor Trump en la Casa Blanca. Es innegable la intervención que tuvo en las elecciones en el año 16 y es innegable que él posee un caudal y una manera de informarse y de informar y de intervenir dentro de los países que es absolutamente inédita. Es el gran sueño irredento de Stalin que él consiguió hacerlo. Y desde dame 3 minutos, Antonio Navalón, por favor, y regreso contigo. No le decía que el último acontecimiento en la crisis Rusia-Ucrania, la que ayer nos enteramos, Putin envía militares a las regiones separatistas de Ucrania tras reconocer su independencia. El mandatario ruso asume la soberanía de las repúblicas, entre comillas, de Donetsk y Lugansk en el Donbass. Estamos platicando con Antonio Navalón. Mi querido Antonio, dices en lo que reflexionabas este fin de semana y plasmas en tu artículo que las guerras modernas y las que vendrán son en primer lugar de carácter cibernético. Un ejemplo de ellas radica en el hecho de que hoy, para parar a un país, todo lo que hay que hacer es atacar a su estructura informática. Será una guerra energética. Lo que ha pasado, mencionas en tu artículo, con Ucrania, Rusia y Estados Unidos como principales protagonistas del conflicto, ha puesto en primer plano lo que es el verdadero poder. El verdadero poder reside en la posesión y administración de los recursos energéticos. Y dices, si no me creen, pregúntenle a Alemania y a su nuevo canciller, que no ha hecho más que ir y venir de Moscú, Washington o Bruselas, sin poder articular respuesta ni un rumbo fijo sobre qué se siente gobernar un país cuya viabilidad energética está en manos de tu enemigo. ¿Quién tiene el gas y el petróleo? Quien tiene el gas y el petróleo tiene obviamente el poder. Y después, otro punto, otra variable que ingresas en esta fórmula para entender el probable resultado de lo que iniciamos a ver, es que las guerras hoy son sobre todo guerras de inteligencia y además, por si faltaba poco, significa tener unas sociedades sin los recursos ni las energías necesarias para afrontar las guerras que se avecinan. Muy interesante lo que mencionas, Antonio Navalón, y por eso es que hoy pues quisiera que siguieras con tu análisis y resumieras esta reflexión que ayer leíamos en tu despacho. Adelante, Antonio. Primero, muchas gracias, Oscar Mario, por estar reproduciendo parte del artículo y sobre todo
por darle la relevancia que le estás dando. Mira, yo creo que para nuestra audiencia es importante marcar tres cosas. La primera, Putin es en este momento el gobernante más agresivo que tiene el mundo, y lo es, en mi opinión, por dos razones fundamentales. La primera, él preside el país más extenso de la Tierra, pero con una clarísima demografía que es insuficiente para reconocer el poder que tuvo y que sostiene desde el punto de vista militar. La Rusia heredera de la Unión Soviética o empequeñecida por la Unión Soviética tras su desaparición en el 90, está siendo recuperada o intentando ser recuperada por el presidente Putin, no desde una plataforma ideológica, sino desde una plataforma que tiene dos componentes. El primero, las crisis internas por el colapso democrático en algunos países. Bielorrusia, Georgia, otros países de Asia Central, que en algún momento pertenecieron a la Unión Soviética y que ahora tienen o unas grandes riquezas y capacidades, eso se da en la mayoría de los países, de generar lo que son los elementos del poder, como es la energía, pero que sin embargo tienen una gran inestabilidad política por la crisis de los sistemas que lo gobiernan. Por otra parte, Putin es parte activa de la debilidad del mundo occidental. Él fue, vuelvo a repetir, un elemento determinante en la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Él fue un elemento determinante de la crisis producida por Donald Trump al retirarse de la apuesta del liderazgo del llamado mundo libre y comenzar a socavar los principios de la NATO o los principios de la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Todo eso al mismo tiempo que desencadenaba la crisis por el tema arancelario, y yo creo que crisis desencadenada con elementos de razón con China, le dejó las manos libres a Putin para tres cosas. Primero, aprovechar la debilidad y las crisis internas que tienen los Estados Unidos tan profundas. Segundo, las crisis sobrevenidas en la relación con los aliados. Y en este momento Putin está jugando muy fuerte porque sabe que al final Alemania o Italia, que son los dos principales países afectados por el suministro de su gas, tienen las manos atadas a la hora de ir a la guerra contra él. Y en segundo lugar, porque está repitiendo el mismo esquema de 1939, que es lo que hizo Adolf Hitler con el llamado corredor de Danzig en Polonia. Él lo pidió, él lo solicitó, y acuérdate que después de una serie de medidas expansionistas, militaristas en Europa, finalmente el 1 de septiembre del 39 invade Polonia por el corredor de Danzig y se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, porque Putin es un hombre inteligente, pero lo que sí sé es la enorme debilidad de nuestro mundo. En ese sentido, a mí me parecía, hasta ayer, que Biden estaba exagerando la nota por razones de política interna. Visto lo visto con lo que hizo ayer, de subirse claramente a la separación de esos dos lugares independentistas dentro de Ucrania y tener una razón para desplazar tropas dentro, además, a petición de gobiernos, vamos a decir, legítimos, como ya ha habido, o ilegítimos, pero reconocidos por él, legítimos para él, no para el resto de la comunidad, le permitiría el envío de tropas a esa zona. Ocupar toda Ucrania significaría un desequilibrio completo en el corazón de Europa, porque Ucrania está directamente relacionada con la estabilidad que afecta al resto de los países, Polonia, Hungría, Alemania, y eso daría un escenario bélico que hasta para él es demasiado. Al mismo tiempo, no hay que olvidar en todos los grandes elementos de hackeo que ha habido en los últimos tiempos en el mundo, en el sector financiero, en el sector militar, hemos encontrado casi siempre un rastro que conduce a Rusia.
A diferencia de otros hackers, los rusos usan su conexión con las mafias principales para hacer el nuevo terrorismo de Estado, las nuevas guerras, que significan anular la capacidad de funcionamiento de los países. Si ahora mismo nos cortaran la capacidad de comunicarnos con los celulares, conseguirían aislarnos, en fin, conseguirían una verdadera catástrofe desde el punto de vista de funcionamiento. Si uno une, por una parte, la inteligencia de haber participado y debilitado desde dentro la estructura de las sociedades libres o democráticas, como es mi convicción que ha hecho con completo éxito en el caso de los Estados Unidos de América, al control cibernético que hoy tienen las sociedades, que es el verdadero control, y finalmente al energético, da una debilidad estructural, porque enfrentado al mundo es claro que no podría, y además hay que ver ahora hasta dónde estarían los chinos dispuestos a acompañar en la aventura militar a Putin. Uno de los mayores problemas que hay es que Estados Unidos tardó 40 años en separar a China y Rusia, después del acercamiento de Nixon y el reconocimiento de Nixon a la Revolución Popular China, y en este momento la política norteamericana básicamente y la occidental les ha hecho tener más afinidad política de la que habían tenido en los últimos 40 años. Ese es el panorama general que conduce a una enorme debilidad, en mi opinión, de parte del mundo occidental, a una limitación militar a cargo de Putin para seguir manteniendo, y creo que está intentando repetir la operación de Crimea. Es verdad que las sanciones económicas pueden afectarle de manera grave. El problema es hasta dónde él quiere mantener la apuesta y qué tipo de apuesta. Así es, Antonio, dame 3 minutos, regreso contigo, te quito otros 3 o 4 de tu tiempo. Estoy con Antonio Navalón en relación a a este movimiento importantísimo que hace el señor Vladimir Putin en su tabla de ajedrez el día de ayer. Regreso con Antonio Navalón en relación a esta decisión que hace el presidente Vladimir Putin. El mandatario ruso asume ayer la soberanía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en el Donbass, parte de Ucrania. Y tenemos que ir, como bien decías, Antonio, al año 2014, muy reciente, cuando el ejército ruso invade la península de Crimea, perteneciente a Ucrania, y Moscú se la anexa, obviamente por su gran valor estratégico. Además, apoya a estas fuerzas separatistas en las regiones industriales de Donetsk y Luhansk, en la frontera con Rusia. Estas acciones le generaron muchísimo apoyo a Vladimir Putin por parte de su población. Llegó, dicen, a tener hasta más del 90% de palomeo en las encuestas. Y bueno, pues esto que mencionabas, la percepción que quería transmitir Vladimir Putin al mundo, y lo logra, era que los rusos estaban de regreso como una superpotencia de Occidente y que esto lo debían de respetar. Ahora, la gran pregunta, y es lo que tanto nos preocupa y ocupa en este espacio, ¿cómo se estaría librando? Pues sería ¿qué? Una tercera guerra mundial, donde las grandes potencias nucleares activarían su arsenal, y entonces pues la cuarta la estaríamos librando con palos y piedras. Será la destrucción del planeta. Se antoja prácticamente imposible. Se estaría librando este conflicto con armas convencionales, muy sangrienta y muchas muertes, o como tú bien dices, Antonio, la otra alternativa, la que está protagonizada por la presencia de tanques, soldados y armas, pero sin activar su función. Y como bien dices, las guerras de hoy, sobre todo, deben y pueden ser o van a ser de inteligencia. Pero bueno, ¿hasta dónde se va a estirar la liga en este conflicto para que no se vaya
a la parte bélica y cause mucha sangre y muchas muertes. Adelante, Antonio. Querido Oscar Mario, una de las grandes lecciones de la historia es que cuando uno analiza la Primera o la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta de que, por ejemplo, en el caso de la Primera nadie quería la guerra, pero sin embargo el mundo acabó en guerra, entre otras cosas, porque los efectos de las crisis internas de los imperios y las fuerzas emergentes, en ese caso Rusia y Alemania, y el papel que quería jugar en el mundo, pillaron, digamos, los valores convenidos o la capacidad de imaginar un escenario bélico por sorpresa, y nos encontramos en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es claro que es un desafío que además se parece mucho a esta situación en dos sentidos, que era alteración de fronteras, la necesidad de espacio vital para Alemania, según Adolfo Hitler, y lo que le sobra a Rusia es espacio vital, pero lo que le falta es contenido económico y contenido demográfico. Y como decía, las crisis que se están produciendo en los antiguos países de la Unión Soviética le dan la oportunidad de llegar a una rusificación, no por la fuerza, no por la ideología, sino aprovechando la crisis democrática y la virtualidad económica y tecnológica en la que sin duda alguna Rusia quiere ser el tercer jugador. Hoy el mundo está configurado con dos grandes potencias, es multilateral, no es bipolar. Tenemos a China por un lado, tenemos a Estados Unidos por otro, tenemos lo que queda de la Unión Europea y tenemos un elemento suelto, el más peligroso, el más díscolo, que es la Rusia de Putin por los planes de Putin. Él, naturalmente, yo no creo que piense que el mundo le puede permitir que ocupe Ucrania, no solamente porque Ucrania es uno de los graneros del mundo, es el noveno productor de grano del mundo, sino porque está demasiado cerca de lo que Napoleón consideraba el corazón de Europa, que era Alemania, y significaría, todo su pretexto ha sido que la NATO no podía llegar, Ucrania no podía ingresar en la NATO y los misiles de la NATO no podían estar a 300 kilómetros de Moscú. Bueno, ese argumento, que es el que ha usado para tensar la cuerda y para crear este conflicto, no puede volverlo pasivo ahora a favor de los enemigos en el sentido de intentar ocupar toda Ucrania. A mí me parece que él va a intentar hacer una operación parecida a la de Crimea, va a crear unos estados ficticios en el corazón, sobre todo industriales, va a jugar al debilitamiento de Ucrania y al mismo tiempo va a lanzar la señal de que el mundo no es de dos ni de tres, sino que por lo menos es de cuatro y con él hay que contar. Pero de nuevo, en estos escenarios se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Los Estados Unidos tienen que plantear de verdad si están en condiciones, dada la situación interior, de mandar a sus ejércitos ahora a luchar a Ucrania. Y luego, ¿quién le acompañaría? ¿Qué harían los alemanes? ¿Qué harían los europeos? Eso es lo que en el fondo creo yo que está jugando Putin para llegar a una situación, digamos, de tablas que garantice dos cosas: la separación de la NATO, las diferencias de criterio en la Unión Europea y persistir un poco más en la debilidad institucional de los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tiene el mayor desafío en este momento, que es hasta dónde lleva la apuesta. Entonces, Antonio, manera de resumen, tenemos unos 3 minutitos desde tu perspectiva y análisis siempre profundo y sólido. La presencia de tanques, de armas, de aviones, de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania y en territorio de Bielorrusia se están utilizando estratégicamente por el señor Vladimir Putin como amenaza para anexarse otra buena parte, bueno, ni tan buena parte, pero otra parte importante, estratégica del territorio ucraniano. Y dos, le pide a Estados Unidos, ¿sabes qué? Ucrania se tiene que divorciar de esta amistad, poniéndolo en estos términos, que tiene con la OTAN. Ya no quiero que esté ahí esa amenaza
de las fuerzas europeas con el comandante en jefe, que es Estados Unidos, de este grupo de otras potencias, y vamos a llegar a algún acuerdo en principio. Antonio Navalón. Yo creo que hay que considerar que psicológicamente y fácticamente Ucrania ya está invadida. Está completamente rodeada en todo el perímetro por un ejército que le costaría no más de 24 horas ocupar Kiev y anular las instituciones ucranianas. El problema es mantener eso, y el problema es si los demás pueden permitir eso o no. Yo creo que el resumen que acabas de hacer es el correcto. La región del Donbass tiene la ventaja de que es la parte más industrial de Ucrania y además la parte que está más pegada a él. Pero sobre todo es un aviso definitivo de que Ucrania no es un país que puede ser soberano a las puertas de Rusia, y que los elementos defensivos y políticos y hasta incluso de comportamiento democrático o sociológico hay que adaptarlos en función del universo al que pertenece, y el universo es el ruso, no es el universo de la Unión Europea ni de los países que tienen realmente una real independencia en función de la factibilidad militar. Y desde luego está mandando el mensaje a la NATO de que cualquier acercamiento a lo que son sus perímetros de seguridad van a producir fenómenos muy importantes de reacción. Y repito, hay muchos países que pertenecieron a la Unión Soviética que ahora, por crisis mayormente democráticas, están volviendo a una rusificación de sus políticas, precisamente porque solos ven que no saben controlar ni siquiera la situación interior y que exteriormente cuentan poco. Todo eso le da a Putin la posibilidad real de volver a configurar otra vez el imperio ruso. El problema es si se lo van a permitir o no, y luego las consecuencias económicas que se pueden desencadenar. ¿Cuánto aguantaría Rusia? Sabemos por la historia que Rusia aguanta grandes sacrificios humanos. Sabemos que aguanta gran capacidad de perder millones de rusos en las batallas. Ya lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Lo que no sabemos es si la Rusia moderna está en condiciones de aguantar lo que es un boicot completo y un cierre completo de lo que significa su economía. Aunque naturalmente es un arma doble, porque eso significaría también congelar, nunca mejor dicho, las capacidades de desarrollo de los países que son dependientes energéticamente de él. Oye, rápido, Antonio Navalón, en un minutito, quiero concluir con este último párrafo. Dices, energía y tecnología, el mundo cibernético y los recursos energéticos en la actualidad, todo gira y girará en torno a estos dos mundos. Dependemos de la seguridad e infraestructura cibernética y de la energía. Y agrego entonces, y Rusia, le hace Vladimir Putin, desea incrementar su poderío y presencia en estos rubros y pues obviamente pues no destruir al mundo con un conflicto nuclear y quedarse sin nada, Antonio. Sí, esa es también mi creencia más profunda y desde luego es mi apuesta, que es que estamos en un juego muy duro, pero que el primero que no quiere llegar a la tercera consecuencia del juego que ha iniciado es Vladimir Putin. Antonio Navalón, es un gusto y además una gran oportunidad siempre escuchar tu análisis y tus reflexiones tan profundas y bien sustentadas. Te mando un abrazo y ojalá si aceptas que sea la primera de muchas este año.